Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy estamos con María Antonia León. María Antonia, además de ser una escritora que ha escrito poesía, novela y que ahora está presentando su libro de cuentos, es también acompañante de procesos creativos y bueno, pues por eso mismo, por la diversidad de su perfil y porque es muy lindo tener en este espacio mujeres con apuestas similares y con apuestas tan poderosas, quisimos que estuviera hoy aquí en este canal hablando de lo que hace, el lanzamiento de su libro, etcétera. Entonces, pues, bienvenida María Antonia. Ani, muchas gracias. Bueno, pues mi primera pregunta era un poquito sobre esto de la imbricación de como de los distintos géneros en tu obra, cómo ha sido primero la poesía, luego la novela, ahora el cuento, cómo ha sido este proceso, las distintas formas y también como leí tu libro del oráculo térmico y sé que es muy poético, pues hasta dónde está como esa frontera entre los géneros literarios. Bueno, Ani, pues yo empecé mis primeros pinitos literarios en la poesía porque soy una mujer librana y a Libra lo rige Venus. Entonces, Venus es la diosa de la poesía, de las artes plásticas, de la belleza. Entonces, yo durante toda la primera etapa de mi vida y más o menos hasta bien entrados los 20, solo escribía versos en papelitos, en agendas, ¿cierto? Muchos de estos versos, por supuesto, no tenían una composición poética técnica, o sea, digamos que mi manejo de las figuras retóricas o de la estructura poética era todavía muy deficiente, pero siempre surgió como una pulsión muy orgánica en mí. Luego, entonces, cuando llegó a la oportunidad de hacer la maestría en escrituras creativas, yo dije, yo tomo la línea de narrativa porque la poesía no se aprende, según yo en ese momento, ¿no? Ya hoy María Antonia cree otras cosas, pero en ese momento de mi vida, que estaba en los 30, eso fue hace una década, yo dije, la poesía no se aprende, yo hago la maestría y me meto por la línea de narrativa y trabajo una novela. Y ahí fue donde trabajé el oráculo térmico. Yo siento que eso responde mucho a la posición de mi luna en Géminis, porque Géminis es el signo de la narrativa, de los escritores de largo aliento, de los escritores que tejen las historias pensando como en esa composición de la estructura, del cambio, de la transformación psicológica que surte en los personajes. Entonces ahí trabajé la novela. Paralelamente, entonces, yo también soy ascendente en Géminis, entonces hay como una duplicidad ahí de la figura narrativa, de la figura literaria, del contar historias. De hecho, mi formación de base es periodismo, y entonces ahí los cuentos surgen también como una posibilidad de construir y de tejer historias más cortas, ¿no? Donde ya me estoy centrando en una situación incómoda o una situación que se convierte en una especie de umbral para los personajes que la atraviesan, y eso me parece que colisionó muy bien con la novela, porque sabes que incluso cuando tú estás haciendo una novela a veces te quedan como unas ramas que luego necesitas podar, pero luego esas ramas pueden convertirse en esquejes que siembras en una materia nueva y nace un cuento y nace una nueva historia. Entonces eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el cuento de Mercedes de las ballenas son más sutiles, que es el segundo cuento de este libro, que en realidad es una especie como de apéndice de la novela del oráculo térmico. Ella es la hija de Amanda que sobrevive y queda por allá huérfana con unos tíos en una finca cafetera, y yo decido contar su historia a través de este pequeño cuento que me gusta mucho porque recupera ese universo del oráculo térmico. Entonces yo siento que la posibilidad de moverme entre géneros literarios me da una amplitud muy grande para construir historias desde diferentes ángulos y para abordar lo literario con lentes nuevos. Bueno, en el oráculo térmico nos vamos a encontrar con un tema que diría que es espinoso y que ha sido como tratado de muchas formas en la literatura, que es la maternidad, pero me impresiona, digamos, que propones algo extraño e incómodo frente a esa maternidad. Hay un momento donde dice, me arrebataron la única vida que consideraba real, que creo que define muy bien lo que ocurre en la novela. ¿Por qué decidiste cómo hacer una apuesta tan arriesgada y desde un lugar tan crítico de esquema o estereotipo de lo que es la maternidad dulce, linda? Pues porque siempre fue como una de mis inquietudes creativas más contundentes. Yo no soy madre de un hijo de carne,
pero soy hija y en ese sentido creo que todos los seres humanos que somos hijos o hijas pues tenemos la posibilidad de hablar y de narrar la maternidad y de tomarla desde el lugar que más nos interese. Yo creo que uno de los procesos personales más difíciles para mí ha sido aceptar esa ausencia de mi padre y de mi madre, porque yo soy una hija huérfana, y poder como darle la vuelta a eso y contar la historia desde la perspectiva de la madre que abandona y no de la hija abandonada, para mí era un acto de psicología positiva, era la posibilidad de entender un poquito esa psicología de una madre que decide no ser madre cuando ya le tocó ser mamá y cuando la depresión y todas las consecuencias están puestas sobre la mesa y ya no puede negarse, sin embargo la niega, ¿no? y se va y entonces estalla todo. Eso me parecía muy poderoso. Y de hecho la maternidad es algo que es un tema que me toca y me trasciende tanto, que está nuevamente presente en Las ballenas son más sutiles, porque el primer cuento, que es el que le da título al libro, también es sobre una madre y sobre la experiencia de gestación en una piscina, ¿no? Siendo la madre la piscina de una piscina. Entonces son como experiencias distintas y distópicas de lo que es la maternidad, y digo distópicas porque estamos de pronto todavía muy acostumbrados a verla desde un lugar romántico, y creo que es importante observarla desde un lugar de no romantización, sino de un lugar más crudo y más directo, y entender como todos los conflictos que surgen para las mujeres que deciden caminar por este camino. Y en Las ballenas son más sutiles, que es tu lanzamiento en Filbo 2025, ¿qué nos vamos a encontrar y cuáles son como tanto los temas como las apuestas centrales de esta nueva obra? Pues mira que es interesante pensar qué es lo que hace que un conjunto de cuentos se encuentren en una misma casa y configuren un territorio en un libro, porque digamos que uno podría pensar muy rápidamente que el tema es lo que los une, pero en este caso yo siento que no hay un tema único en Las ballenas son más sutiles. Yo siento que es más un movimiento poético. Es un movimiento poético, ¿por qué? Porque yo creo que yo me inspiré en la imagen del hundimiento. Yo empecé a sentir que las historias que yo construían estaban mostrando hundimientos. Entonces, el primero es como ese hundimiento de la maternidad, ¿no? Como esa mujer que se hunde en el agua con su hija que está en el agua de ella internamente. Pero también hay otros cuentos, como el segundo, La cuchilla del salado, donde observamos esos hundimientos geográficos de la naturaleza, donde las mismas montañas están mostrando las elevaciones y las caídas que ocurren en la vida, ¿no? Porque la vida también es una elevación y una caída, y cómo ese hundimiento también ocurre en el acto sexual, donde hay un hundimiento, ¿cierto? Bueno, estoy hablando no solamente de sexo heteronormativo, aunque en este libro sí hay sexo heteronormativo, pero creo que también hay hundimientos en un sexo homoerótico. Y luego vienen entonces otros cuentos donde los hundimientos son más de tipo psicológico, ¿no? Entonces como me voy hundiendo en mi depresión, en mi dolor, en mi drama, en mi conflicto personal, oscuro, denso, y eso también pues representa como un sentirse más abajo, ¿no? Como sentir que me están aplastando contra el suelo. Y está el agua muy presente. Hay un cuento que ocurre en el océano, en el hundimiento de un barco, y la carátula nos va a mostrar ese hundimiento, que es un barco que se llama La Antilla, es el naufragio más grande del Caribe. Y la verdad es que yo estuve ahí haciendo snorkeling en algún momento de mi vida como periodista y sentí una energía muy oscura y muy densa, pero también sentí que como que ocurre un efecto muy particular, porque es como si estuvieras volando encima del barco, ¿no? Porque el barco está allá abajo y tú estás acá arriba, entonces esa no es la percepción. Yo debería estar abajo y el barco arriba, no sé, como que es raro sentir esa disposición de los elementos en un desastre, y eso es lo que pasa con las tragedias, ¿no? Que se hunden, y luego ya cuando las miras, no las miras desde la perspectiva de donde ocurrieron, sino desde la perspectiva que tú tienes en el futuro, cuando eso ya está muerto y hundido como un vestigio. Entonces ahí todo el tiempo estamos como en esa figura del hundimiento, y la presencia de las piscinas también es importante. Y luego también hay un cuento que ocurre como en estos lugares distópicos de Bogotá, en el centro de Bogotá, en la calle, en lo que era la antigua calle del Cartucho, que es la calle más dolorosa de Bogotá, que se nombró de esa manera porque era como la sumatoria de la calle del Cartucho, la morgue
y los sitios de sobas. Entonces es como el lugar donde más sufrimiento se acumulaba geográficamente hablando en Bogotá, era ese lugar, y entonces lo denominaron la calle más dolorosa de Bogotá, y de ahí nace este cuento. Pero el cuento realmente dice: la calle más dolorosa de Bogotá es el desamor, ¿no? Es cuando alguien te rompe el corazón y te hunde en esa calle más dolorosa. Entonces yo siento que son cuentos a los que los teje esa sensación de lo hundido, de lo que está oprimido, de lo que está perdido, pero que de alguna manera recuperamos a través de lo literario. Súper. Bueno, entonces recuerden, María Antonia León, Las ballenas son más sutiles, del Fondo de Cultura Económica, El oráculo térmico, de Planeta de Libros, y tu poemario, que podemos conseguirlo ¿dónde? Bueno, realmente el aparato que late ya no se consigue porque fue una edición muy pequeña. Espero en el futuro mirar qué otras cosas ocurren con mi poesía. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por el espacio.